El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Bienvenidos amigos radioescuchas una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta emisión vamos a retomar una entrevista que realizamos hace algún tiempo con el doctor Sri Krishna Singh Singh, uno de los especialistas más importantes en México acerca de sismología. Él llegó a nuestro país en 1971 gracias a una beca de la Organización de Estados Americanos y se quedó a vivir entre nosotros afortunadamente. Ha sido uno de los investigadores más incansables alrededor de los sismos en México y también pues ha aportado muchísimo a la academia a través del Sistema Nacional de Investigadores, del cual es miembro desde hace ya bastantes años. El doctor Singh Singh estuvo presente en Sinaloa, le decía, hace algún tiempo, y en aquella ocasión, coincidentemente, hubo algunos temblores en nuestro estado y sirvió su presencia para explicar mejor algunas cosas que desconocíamos, por supuesto, y también para evitar la ola de pánico que ya se estaba generando, precisamente por la información que se tenía y de la cual desconocíamos grandes cosas, porque Sinaloa en apariencia no es un lugar de sismos frecuentes. Retomamos este tema porque en las últimas semanas los sismos han sido un tema recurrente en nuestro estado, por varias razones. Tembló en Sudamérica, en Chile precisamente, un fuerte sismo lo sacudió hace algunas semanas, se conmemoró la tragedia de 1985 del terremoto de la Ciudad de México, 30 años hace, 1985 a 2015, y bueno, hubo una cantidad inmensa de reportajes y de menciones en los medios de comunicación, de los cuales seguramente usted fue testigo. Pero más impactante por la cercanía, por supuesto, fueron los temblores que se generaron en Sinaloa hace apenas algunos días, y que a mucha parte de la población alertó y puso en guardia porque verdaderamente pues desconocemos todavía mucho acerca de los sismos, y le decía, en apariencia Sinaloa no es un lugar donde los terremotos sean comunes, por fortuna, pero los temblores sí frecuentemente se presentan, a veces casi imperceptibles, pero los sismógrafos y toda la tecnología alrededor de los sismos nos permiten saber cuándo ha temblado nuestro estado. Precisamente para aclarar muchas dudas acerca de lo que sucede en nuestro estado, acerca de las posibilidades de temblores fuertes en nuestra entidad, hoy retomamos esta entrevista que realizamos hace algún tiempo con el doctor Sri Krishna Singh Singh, le decía, hindú de origen, mexicano ya, y también una de las autoridades máximas en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo sobre sismología. Vamos a escucharlo. Doctor, yo quisiera pues comenzar con una pregunta muy básica que probablemente muchos de nuestros radioescuchas están formulando. ¿Cómo se produce un sismo? ¿Cuáles son las condiciones que se dan para que se produzca un sismo que, bueno, suele afectar vidas en muchos lugares del mundo, causar estragos, y que México, bueno, no esté exento de esas situaciones? ¿Cómo se produce un temblor? Pues esencialmente temblores ocurren. La parte superficial de la Tierra no es así estática, sino está moviendo y debido a los procesos internos. De tal suerte que hay lugares, hay parte de este cascarón donde una placa, el cascarón entra abajo de la otra placa o simplemente rosa. Hay otras posibilidades también. Entonces, este movimiento que es más o menos continuo, no es continuo en las interfaces, sino las partes se quedan ahí atoradas y de repente entonces cuando ya el material no puede resistir más, se rompe, y ese rompimiento es el temblor. En el caso de México, bueno, tenemos todo tipo de temblores, pero los que dominan en general son causados por el proceso de la subducción, la entrada del fondo oceánico abajo del México a lo largo de la costa pacífica. Entonces ahí el proceso otra vez es porque este fondo oceánico está entrando abajo, pero no continuamente, sino queda atorado.
cuando ya la resistencia de la roca no puede sostener, rompe y la placa entra. Y el proceso de rompimiento es el temblor que nos afecta y son diferentes magnitudes, tamaños, y etcétera, ¿no? Existe mucho, doctor, el mito, no sé hasta qué punto sea tal, de que los temblores, los sismos no se pueden pronosticar. Pero por otra parte, sabemos que la ciencia ha avanzado muchísimo y se pueden hacer pronósticos, si no precisos del momento, tal vez, eso me gustaría que me lo aclarara, sí se pueden tener referencias de la posibilidad fuerte de un sismo. Y otro detalle, hay quien dice, bueno, el problema no es predecir el momento, sino la magnitud de los daños posibles o la magnitud, el grado al que llega el temblor. Me gustaría que nos platicara un poco de esto. ¿Es cierto, se pueden predecir o no? ¿Y cuáles son los avances tecnológicos que en los últimos años pues nos han ayudado a los sismógrafos, a los sismólogos también, por supuesto, a predecir este tipo de situaciones? Pues la realidad es que no hay ninguna evidencia, no hay casos exitosos de la predicción del temblor, en el sentido que usted estaba mencionando. Deberíamos, si queremos predecir los temblores a corto plazo, deberíamos decir la hora, el lugar y la magnitud. Eso sería lo ideal. Porque decir que va a temblar mañana a lo largo de la costa de México es decir nada, todos los días tiembla y lo estamos registrando. Y no, de hecho, no ha habido avances en esta dirección, simplemente porque el fenómeno es muy complejo, ocurre a profundidades y entre los señales hay ruido de tal manera que no se puede descifrar. Una vez que ha ocurrido el temblor, la gente va y ve qué es lo que estaba pasando antes. Y muchas veces, después de ocurrencia de un temblor importante, se ve que sí había manifestaciones. No es que no haya precursores, simplemente que no se puede identificar como tal, en el sentido de que este fenómeno se ve muchas veces, hay lo que puede uno pensar que son precursores y no pasa nada. De tal manera que predecir el temblor, pues esta cosa está muy retrasado y no se ve por dónde. Y además yo insisto que ni vale la pena, desde mi punto de vista, invertir dinero en predicción a corto plazo. La realidad es que los temblores van a seguir ocurriendo y tenemos que vivir con ellos, de tal manera que cuando sí ocurra un temblor, pues no hay daños. Ahora, el otro nivel es pronosticar cuáles son las áreas donde pueden ocurrir los grandes temblores. No, eso sí ha habido avances. No necesariamente ocurren donde uno dice que deberían ocurrir, pero sí, en general, eso sí ha tenido éxito, y lo cual es útil en el sentido de que hay tiempo para planear. Por ejemplo, todo el mundo dice, puede ocurrir un temblor en la costa de Guerrero. Bueno, si hay suficiente información, se puede tomar unas medidas, pues se pueden reforzar los hospitales, las escuelas, los edificios y estar preparado. De tal manera que no hace falta saber precisamente cuándo. Cuando sí ocurre un temblor, pues ya uno está seguro que no va a pasar nada. Los bienes están seguros y la vida también. Eso es lo que deberíamos de pensar. Ahora, esto tampoco siempre ha funcionado. Porque, por ejemplo, el caso clásico sería el temblor de Japón, Tohoku. En esta región había pronóstico de los temblores y se esperaba un temblor de orden 7.5 y 8. Todas las evidencias, la sismicidad histórica en la región, todo indicaba que eso era la magnitud de posibles temblores en este segmento que rompió durante el 11 del gran terremoto de 11 de marzo de este año. Sin embargo, la magnitud fue 9. El desastre que sigue todavía afectando la población de Japón es debido a esta subestimación de la magnitud máxima que podría uno haber esperado en esta región. Porque es la gran cosa. Y esta información es muy importante, en el sentido de que si hubieran sabido ellos que
que históricamente, o que había una posibilidad de algún día, tal vez en 500 años, de ocurrencia de este tipo de temblor, pues no hubieran construido plantas nucleares y tal vez hubieran tomado otras medidas también desde el punto de vista tsunami. Entonces, el conocimiento, olvidamos de predecir temblores, día, fecha y la magnitud a corto plazo. Los sismólogos, aun cuando usted acaba de mencionar los grandes avances que ha habido en sismología, tenemos muchos instrumentos, capacidad de entender qué es lo que está pasando, donde de repente tenemos ahora dudas, es ¿cuál es el temblor máximo posible en un segmento? En el caso de México estaban pensando 8.2, 8.4 sería el temblor máximo que puede ocurrir, y las construcciones, el reglamento de construcción, todo más o menos está preparado. Bueno, más o menos diría yo, no totalmente, pero otro de 8.8 y 9 es otro mundo. Entonces ahora estamos otra vez pensando, bueno, pues ¿cómo? ¿Qué se puede hacer para aprender o entender cuál podría ser un temblor máximo posible? Solamente que puedan ocurrir este tipo de temblores en cierto intervalo, olvidando de predicciones de los temblores y cosas. Así es que el panorama en este caso de predicción de temblores, pues, yo diría que es muy gris y casi diría que es casi inútil. Además, porque pues, a lo mejor nunca vamos a alcanzar una precisión, vamos a decir una probabilidad, ¿no? Que hay 90% de probabilidad que va a ocurrir dentro de quién sabe cuántos días o meses, semanas de tal magnitud, ¿no? Esto no sé qué tan útil es, pero sí, lo que sí es útil es saber qué tan grandes pueden ser los temblores para poder adecuadamente preparar, saber qué pasaría en este caso, tomar adecuadamente las medidas, ¿no?, que se puede tomar. Y el caso de Japón en este caso es muy ilustrativo. Japón, el país más avanzado en sismología, el país donde hay más distinguidos sismólogos del mundo, donde la instrumentación es lo más denso, de buena calidad, es Japón. Sin embargo, la cosa básica pues no funcionó. Doctor, usted acaba de mencionar los grados a los que se puede llegar a un temblor o que puede tener un temblor. Casi la totalidad de la población conoce la escala Richter, pero no sabemos a ciencia cierta cómo funciona, porque ahorita usted me acaba de decir que de 8.3 un temblor, cuando ya se produce uno de 8.8 o 9 grados, las dimensiones son muy diferentes. Claro. Sí, le agradecería mucho que nos platicara un poquito cómo funciona la escala de Richter o la escala en la que ustedes miden. Bueno, la escala de magnitud en general, Richter propuso esta escala para California en 1934 o algo, ¿no? Pero todas las escalas de magnitud están basadas en amplitud de las ondas registradas. Bueno, las escalas difieren entre uno y el otro en la cosa del periodo que uno está usando para medir la amplitud. La magnitud mejor determinada está basada en periodos muy largos. Más largo el periodo que uno usa en los sismogramas. Los sismogramas son pues, oscilaciones, ¿no? Y que es el registro del temblor en cualquier punto del mundo. Entonces, uno usa esos registros para calcular cuál es la amplitud del terreno de que estamos viviendo, qué tanto es el desplazamiento, cuántos micras y cosas. Y esto se puede medir a diferentes periodos. Cuando uno mide a periodos muy grandes, uno tiene una magnitud más confiable. Sin embargo, para cada temblor uno tiene un registro, mundialmente muchísimos registros, hay que corregir para la distancia, porque es una medida de la energía. El valor que uno calcula de la magnitud debería ser lo mismo si uno está en Japón, un temblor en México, por ejemplo, o uno está en Japón, o está en Uppsala, Suecia, o está en la India. La magnitud debería ser la misma. De tal manera que hay una corrección que hay que aplicar por distancia. Entonces, la magnitud, como es el logaritmo de la amplitud,
cada vez que crece una magnitud, quiere decir que amplitud era 10 veces más grande. ¿No? Al mismo punto, a la misma distancia, como es log, sí, entonces un temblor de magnitud 6 provoca, para decir algo, 1 centímetro, pues es difícil de creer, pero 1 centímetro de desplazamiento, uno de 7 en el mismo lugar provocaría de 10, otro de 8, 100, así es la escala, ¿no? Ahora, la energía, eso es la amplitud de la onda que uno está registrando, pero la energía liberada es 33 veces más grande para cada unidad de la magnitud de este orden, 30, 33, bueno, de este orden, pues, ¿no? Entonces, un temblor de magnitud 8, en términos de energía, vale 30 de 7 y 1000 de 6, ¿no? Estamos escuchando aquí En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una plática que ya tuvimos hace algún tiempo con el Dr. Sri Krishna Singh Singh, uno de los especialistas en sismología más importantes de nuestro país y que de alguna u otra manera está disipando dudas acerca de los temblores en nuestra entidad. Le recordamos que hace no muchos días, hace apenas unas cuantas semanas, se presentaron una buena cantidad de sismos, algunos de ellos imperceptibles, otros de magnitud baja, pero que de alguna manera alertaron a la población, sobre todo en el norte del estado, y que también, por supuesto, generaron atención en buena parte del país, pero sobre todo temor en la población. Retomamos esta entrevista que realizamos hace un par de años, precisamente por el detalle de la precisión que nos habla del Dr. Singh Singh de los temblores en nuestro estado, de la cuestión sismológica en México y también, bueno, de alguna u otra manera, en conmemoración de la tragedia que sufrió la Ciudad de México hace 30 años con el gran terremoto que destruyó buena parte de su centro histórico. Verdaderamente interesante lo que hemos escuchado con el Dr. Singh Singh y no será menos en esta segunda parte del programa. Vamos a escucharle. Doctor, ¿a qué se deberá que estos últimos años hay alguna teoría al menos de cuáles son las razones por las que estos 7 años han sido, ha habido al menos 5 grandes sismos a lo largo del mundo? Pues, primero, no, es magnitud 9 de 9.1, 9 de Tohoku, no es el temblor más grande registrado en la historia instrumental. El más grande es de 1960 de un temblor en Chile que era se supone, bueno, no se supone, los cálculos indican que tenía una magnitud de 9.5, que es mucho más grande que 9. Entonces el más grande, el campeón, así que fue el temblor de Chile de 1960. Pues no, había si uno ve el periodo de 1960, alrededor hubieron varios temblores, uno en Aleutiano, Alaska, Chile, grandes temblores. Luego ahora hay esta agrupación Sumatra, Chile y luego Tohoku. Pues no son lo más probable es que son fluctuaciones aleatorias, que hay una agrupación de estos eventos. Sin embargo, uno sí sabe una cosa, que si ocurre un gran temblor, la probabilidad que ocurra otro grande al ladito es muy grande. Son dobletes que ocurren. Por ejemplo, temblor de Sumatra fue el gran temblor el 26 de enero. En marzo, eso fue de 9.2 o 9.1 de Sumatra. Luego, después, en marzo, no recuerdo, es 25, 26 de marzo, hubo otro de 8.5, justo abajo, ¿no? Entonces, dado un temblor, y eso en México también se ve muchísimas veces, que ocurre un gran temblor, y luego ocurre otro de la misma magnitud o cercana, ¿no? Por ejemplo, el temblor de 1985 de Michoacán, 19 de septiembre. Luego, después, no sé cuántas horas después, hubo otro de 7.8, justo abajo, ¿no? Entonces, eso sí, se ve que hay agrupación de los eventos. Un temblor dado, la probabilidad que ocurra otro ladito es alto. Y menos mal, porque si rompieran todos juntos sería un temblor más grande y más destructivo, ¿no? Claro. ¿no?
pero que un temblor en Sumatra necesariamente causa tanto cambio en los esfuerzos sobre el plano de la falla de temblor de Japón, pues los cálculos indican que no deberíamos esperar esta cosa. Por lo tanto, uno diría que lo más probable es que eso son agrupaciones, distancias mucho más grandes, debido a aleatoria, la naturaleza aleatoria. Asunto fortuito. Podría ser. Pero la historia es muy, muy corta, así es que, bueno. Claro. Usted acaba de mencionar a nuestro país y estoy seguro que la gente que nos está sintonizando pues se interesa mucho en saber hasta qué punto se ha avanzado en México en términos científicos para pues prevenir las magnitudes quizá de los temblores, y si todo el país, porque por ejemplo en nuestro estado, en Sinaloa, hay mucha gente que durante muchos años sostuvo que en Sinaloa no temblaba. Y sin embargo la incidencia de temblores que se han sentido, incluso la sociedad civil los ha sentido, en épocas, digamos, en los últimos 4 o 5 años, ha ido en un crecimiento inesperado para los sinaloenses. Todos jurábamos que aquí no temblaba y estábamos equivocados. ¿Qué nos puede decir al respecto en cuanto a nuestro país y, si es posible, en cuanto a la zona donde nos encontramos en este momento? Bueno, yo creo que ha habido grandes avances en México, especialmente después del temblor de 1985. En realidad, en mayoría de los casos, los avances en sismología, por lo menos, o en, supongo, otros campos, tal vez sucede la misma cosa. En el caso de sismología, los grandes avances en conocimiento vienen después de un gran temblor. Claro. La destrucción causa inquietud no solamente en los investigadores, tal vez ellos estaban muy pendientes, sabían que había que hacer algo, pero la sociedad reacciona, gobierno y dinero y cosas, porque hay que poner aparatos para medir, hay que entender de los datos qué puede pasar, ¿no? Entonces, en el caso de México, después de 1985, mejoraron las redes de observación, acelerógrafos, sismógrafos, y algunos otros instrumentos. Y hubo un avance, pero brutal. En unos 10 años, por ahí en el 95, habíamos mejorado nuestro conocimiento del fenómeno radicalmente, ¿no? Lo que sí, obviamente desde el punto de vista de riesgo sísmico, las cosas que se necesitan uno necesita saber de los temblores, las fuentes. Uno tiene que saber cómo propagan estas ondas una vez que ocurren esos temblores, y si hay efectos locales, predecir el movimiento del terreno dado un postulado temblor. Entonces, la estadística de los temblores, las características de los temblores y cómo estos temblores causan los efectos en ciertos sitios, la cosa de información básica. Y eso, después del temblor de 85, pues, debido a los instrumentos y ganas de los investigadores, hubo un avance radical. Somos afortunados y sabemos mucho más ahora que antes. Sin embargo, hay otras cosas que no sabemos, y una de las cosas después del temblor de Tohoku es, ¿existe la posibilidad que ocurra un gran temblor igual en México? La respuesta no es tan fácil, y para tener la respuesta necesitamos una red de otros aparatos para contestar esta pregunta. Entonces, como que la respuesta es que sí, ha habido grandes avances. Sin embargo, hay cosas, igual que en Japón. Japón, claro que había avanzado muchísimo en el conocimiento de este tipo de cosas. Siempre era la frontera, y ahora, después del temblor de Kobe, que causó tantos problemas, y Japón decidió invertir mucho dinero en aparatos y cosas. Entonces tiene un conocimiento muy avanzado del fenómeno. Sin embargo, donde falló es esta falta de conocimiento de posibles grandes temblores. La pregunta es que ¿pueden existir este tipo de temblores en México? ¿Cómo podemos contestar esta cosa en base de observaciones? Y yo creo que es un problema muy interesante, muy importante para la sociedad. Entonces, algunas de esas cosas sí se necesita invertir mucho dinero y reorganizar cosas
empezar redes geodésicas para medir deformaciones causadas por la interacción de las placas, para poder definir. El problema clave en este momento es qué tan grande pueden ser los temblores y qué tan frecuente pueden ocurrir estos. Digo, es poco útil si alguien me dijera, puede ocurrir un temblor de magnitud 9 cada 1.000.000 de años. Bueno, si dijera uno así con certeza, pues estaría todo dar. Bueno, entonces no hay ningún problema. La probabilidad que nos toque es muy baja. Entonces, pero tiene que decir, bueno, si es 1.000 años es otro mundo, si es 500 años es otro mundo, ¿no? Si alguien dijera, no, se pueden ocurrir cada 1.000 años, entonces para plantas nucleares hay que tomar en cuenta esta posibilidad. Pero si son cada millones de años, es como si llegara un meteorito, ¿no? Entonces, bueno, no hay que preocuparse. Pero entonces, estas preguntas básicas, pues estamos lejos de resolver y tendríamos que trabajar en esta dirección también, aparte de las otras cosas. Ahora, regresando a la sismicidad cerca de Culiacán. Yo supongo que son cosas de percepciones. Y lo que pasa es que, primero, la memoria es muy corta de la gente. ¿Qué pasó hace 100 años? Pues no hay ninguna descripción muy clara. Entonces, y no veo por qué aquí debería de cambiar la sismicidad debido a algunos. Puede ser que hubieron muchos temblores en el Golfo, de repente están causando alguna sismicidad local. Puede disparar, eso sí es posible. Como estaba ya diciendo, que dado un temblor grande, existe la posibilidad de temblores alrededor, ¿no? Eso existe, esta posibilidad. Sin embargo, yo no creo que haya peligros importantes. Eso no quiere decir que no estamos redes aquí para observar, pero no veo por qué, menos que haya unas sorpresas por ahí. Si hay sismicidad local, pues obviamente hay que poner muchos aparatos para ver si hay fallas activas o sea aleatoria. ¿Qué se puede saber de la tectónica actual del sitio para decir qué tan grande pueden ser temblores? Pero lo más probable es que estas fluctuaciones son aleatorias, que siempre ocurren, pero la historia, la memoria es corta, o ocurren no tan seguidos, de tal manera que pero no veo por qué preocuparse. Yo no preocuparía de este problema. Hemos escuchado aquí en Curso, en esta emisión, una entrevista que rescatamos de la fonoteca con el Dr. Sri Krishna Singh Singh, un especialista en sismología, quizá el más importante del país, que visitó recientemente nuestra entidad. Rescatamos esta entrevista porque todavía más reciente en el tiempo, apenas el mes pasado, hubo algunos sismos en el norte de nuestra entidad que despertaron atención y sobre todo alarma en la población. Vale la pena comentar que esta entrevista, a pesar del tiempo, no pierde vigencia, y estoy seguro que ha resultado muy ilustrativa y sobre todo tranquilizadora para que usted entienda más la naturaleza de nuestro planeta y por supuesto alrededor de los sismos y lo que ocurre en Sinaloa. También le presentamos esta entrevista en conmemoración de los 30 años, el 30 aniversario de la tragedia del sismo del 85 en la Ciudad de México. Queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora y también para que la próxima semana nos acompañe nuevamente aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Puede obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución y sumarse a ellas acudiendo en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamando también en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información enviando un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx o tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.